Hoy nos metemos con unos fragmentos de un libro fascinante, Nacidos para correr, de Christopher McDougall. Eso es, un librazo. Y que arranca de algo muy, muy personal, ¿no? El dolor del propio autor cuando salía a correr. Exacto. Y esa pregunta tan simple de ¿por qué me duele? Le lanza, a una búsqueda increíble hasta las barrancas del cobre en México. Y ahí es donde entra en juego la historia de los tarahumaras, ¿verdad? O rarámuris. Sí, la gente de los pies ligeros. Una tribu casi aislada del mundo, famosa por su capacidad alucinante para correr distancias larguísimas. Y a menudo descalzos o con unas sandalias súper simples. Eso es. Pero no solo correr, ¿eh? Su cultura, por lo que cuentan estos textos, parece como si hubieran encontrado la solución a muchos líos modernos que tenemos nosotros. Desafía nuestras ideas sobre el deporte, la salud. Incluso sobre la propia naturaleza humana, diría yo. Siempre ciñéndonos a estos fragmentos, claro. Claro, y por el camino pues van a salir personajes que parecen de novela y carreras que desafían toda lógica. Empezamos a meternos en faena. Venga, vamos allá. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones te trae ideas bien contadas, fiables y mezcla el rigor humano con la tecnología IA para despertar tu curiosidad. El punto de partida es casi, irónico. El autor va al médico. Sí, y le suelta. Oiga, ¿por qué me duele el pie? Y la respuesta es, demoledora, vamos. ¿Porque corres? Toma ya. Exacto. Correr es malo para ti. Menudo dilema. Eso plantea una paradoja tremenda, ¿no? O sea, ¿somos como una especie de defecto de fábrica en la naturaleza? Claro. ¿Por qué los humanos modernos, con todas nuestras zapatillas tecnológicas y nuestros planes de entrenamiento, nos lesionamos tantísimo? Mientras que otros animales, incluso gente de otras épocas, como Roger Bannister que mencionan, pues parecían correr de otra manera. Sí, citan ese proverbio, ¿no? Que igual no es suyo, pero bueno, seas león o gacela, cuando salga el sol, más te vale echar a correr. Y ahí, justo ahí, es donde los tarahumaras entran como un contraste brutal. El autor los descubre casi por casualidad, ¿sabes? Por una foto en una revista. Estaba en México por otro tema y ¡pam! ¿Y la primera imagen que dan los textos cuál es? Porque suena casi idílico. Pues sí, casi una utopía escondida. Hablan de que no hay crimen, no hay guerra, no hay obesidad, una salud de hierro. Vamos, como si hubieran encontrado la forma de esquivar todas las plagas de la vida moderna. Exacto. Suena increíble, la verdad. Los describen como súper tímidos, casi invisibles para el mundo exterior. Pero luego tienen una curiosidad sorprendente, ¿no? Sí, eso es muy curioso. Hay historias súper locas que se cuentan. ¿Cómo cuáles? Pues la de un tarahumara que apareció de repente en Siberia. ¿En Siberia? ¿Qué me dices? O esa mujer que encontraron perdida en Kansas, hablando un idioma que nadie entendía, que resultó ser tarahumara. Alucinante. Eso dice mucho de su aislamiento, pero también de, resistencia o simple curiosidad. Un poco de todo, supongo. Y en el centro, en el corazón de su cultura, está el correr. Pero no como lo entendemos nosotros, ¿verdad? No como deporte. No, es algo más. Hablan del rarajiparí. Ah, sí. El juego ese de la pelota de madera. Exacto. Pateando una pelotita durante horas. O días enteros, a veces de noche, con antorchas. Imagínate. La escena que describen de los niños jugando es preciosa. Chicos y chicas juntos. Los más rápidos, los más lentos, sin entrenadores gritando. Solo la alegría pura de correr, de moverse. Y ahí sale el joven Marcelino, ¿no? Como la personificación de eso, un crío incansable que si le dejaran, correría sin parar. Es una imagen muy potente, de inclusión, de disfrutar por disfrutar. Y claro, para correr así, necesitan combustible. Pero nada de geles ni barritas energéticas, ¿eh? Hablamos de pinole. Esa harina de maíz tostado. Eso es. Y semillas de chía, frijoles, calabaza. Una dieta súper sencilla. Pero que por lo visto funciona de maravilla. De hecho, creo que dicen que el pinole con frijoles es hasta mejor que la carne en algunos aspectos, ¿no? Sí, nutricionalmente hablando. Y el maíz rico en compuestos que refuerzan el sistema inmune. Vamos, una farmacia natural. Es súper interesante cómo eso conecta con lo que cuentan de Scott Jurek. Claro, el ultramaratoniano de élite. Que se pasa una dieta vegana, muy en la línea tarahumara, y dice que se siente mejor. Exacto. Rompiendo totalmente con esa idea de que necesitas carne para aguantar esfuerzos extremos. Y las sandalias, claro. Los huaraches. Hechas con trozos de neumático viejo muchas veces. Increíble. Es que aquí ya tenemos una idea fuerte, ¿no? Que sale de los textos. Sí,
que quizás tanta tecnología, tanto suplemento, igual no es el único camino. Ni el mejor, quizá. Puede ser que la sencillez, la tradición, esa conexión con lo natural, igual tienen un poder que hemos olvidado. Y en medio de todo esto aparece un personaje, bueno, casi de leyenda. Caballo Blanco, Micah True. Un americano que desaparece en las barrancas. Se va a vivir con ellos, a aprender. El autor al principio no se lo cree mucho, ¿verdad? No, piensa que es un mito, un cuento. Claro, como un fantasma moderno o algo así. Pero no, Caballo era real. Y vivía de una forma radicalmente simple, ¿no? Totalmente. Para él, correr no era entrenar, era su forma de moverse, de conectar con ese entorno tan salvaje. Aprende de los tarahumaras a correr ligero, sin apenas equipo, en cualquier momento. La descripción que hacen de él es muy gráfica. Alto, súper curtido por el sol, marcado por el esfuerzo, como dicen, Terminator derretido en ácido. ¡Qué imagen, madre mía! Y su filosofía, esa frase, Piensa fácil, ligera, suave y rápidamente. es casi un mantra, ¿verdad? Encapsula toda una forma de ver el movimiento y la vida. Totalmente. Pero claro, esta especie de idilio entre caballo, los tarahumaras, las barrancas, pues estaba a punto de chocar con el mundo exterior. Y de forma bastante brusca. Sí. Ahí entra Rick Fisher, un fotógrafo aventurero con una idea un poco loca. La de llevar a los tarahumaras a competir fuera. Exacto. A la Leadville 100, en Colorado. Una ultramaratón de 100 millas, súper dura, en alta montaña. Una apuesta muy arriesgada. Sobre todo porque dicen que Fisher, no sabía mucho de correr, ¿no? Ni hablaba sus idiomas, ni entendía bien su cultura. Vamos, que tenía todos los ingredientes para salir mal. ¿Y cómo fue ese primer intento? Porque era sacarlos totalmente de su mundo. Pues, un desastre, tal cual. Fue en el 92. ¿Vale? Fisher cogió a corredores que vivían más cerca de la carretera. Pensó que se adaptarían mejor. Les dio unas zapatillas modernas. ¿Las Converse negras? Esas, que les resultaron incomodísimas, claro. Se agobiaron con las linternas frontales, con los avituallamientos llenos de comida rara. Y abandonaron, sí, antes de la mitad. Y las excusas eran, las mismas de siempre, las que daban en los Juegos Olímpicos, que la carrera era demasiado corta, que no les daba tiempo a calentar. Increíble. 100 millas demasiado cortas. Pero Fisher no se rindió. No, le dio vueltas. Se dio cuenta de que igual esos tarahumaras fáciles de encontrar no eran los verdaderos corredores de fondo. Así que cambió de táctica para el 93. Exacto. Buscó a gente más tradicional, de más edad incluso. Ahí es donde aparece Victoriano Churro, con 55 años. 55. Y lo más importante, esta vez les dejó usar sus guaraches, hechos por ellos mismos con neumáticos de un vertedero. Salieron los últimos, ¿no? Con Victoriano con una especie de bata de flores. Sí, parecía una broma. Nadie daba un duro por ellos. ¿Y qué pasó? Funcionó, la vuelta a la tradición. Uf, vaya si funcionó. Fue mágico, por lo que cuentan. A mitad de carrera, Victoriano y otro, Cerrildo de 40 años, empezaron a pasar gente. Así, sin más. Sí, silenciosamente, como si no les costara, sobre todo en las subidas más bestias. La gente alucinaba. Decían que parecían moverse con el terreno, como el viento. ¡Qué pasada! Llegaron a meta de noche, tan rápidos y sigilosos que casi ni se enteraron al principio. Y Victoriano ganó, el ganador más viejo de la historia de Leadville. No me digas. Y Cerrildo segundo, un dominio absoluto de la vieja escuela. Eso sí que es un giro de guión. Me imagino el impacto, de ser los raritos a campeones. ¿Y para el 94? Pues imagínate, Leadville se convirtió en un circo mediático. Claro. ESPN, patrocinadores como Rockport, que irónicamente les daban zapatillas que ellos odiaban y no usaban. Y se montó todo ese rollo de la batalla de los sexos, ¿no? Sí. Contra Ann Trason, que era la reina absoluta del ultramaratón femenino. Una bestia competitiva. Una mujer fortísima, súper analítica. Pero los textos dejan claro que esa idea de que para los tarahumaras era una vergüenza perder contra una mujer... Era totalmente inventada por Fisher, una trola. Claro, dicen que su sociedad es bastante igualitaria en eso. Exacto. Respetan a las mujeres corredoras. Fisher proyectaba sus propias neuras, parece. Y encima, para liarla más, reclutó a dos nuevos, Juan Herrera y Martimano Cervantes, de otra aldea. Prometiéndoles mucho maíz. Y esperando crear rivalidad entre ellos. Otro error de base.
No entendía que para ellos correr une, no divide. Así que el escenario del 94 era tensión pura, expectativas, malentendidos. ¿Cómo fue la carrera? Fue épica. Juan y Martimano, con esos ponchos blancos que les daban un aire fantasmal, salieron a fuego desde el principio. Y Ann Trasson detrás, ¿no? Sí, calculadora, tenaz, siguiéndoles de cerca. Y hubo mucho drama. Ah, sí. Martimano se lesionó la rodilla y se convenció de que Ann le había echado mal de ojo al gritarle algo en un avituallamiento. Madre mía. ¿En serio? Sí, sí. Mientras, Juan se quedó solo, persiguiendo a Ann en la segunda mitad, y se le rompió una sandalia. No. ¿En plena carrera de 100 millas se le rompe la sandalia? ¿Qué hizo? Pues ató la correa como pudo y siguió corriendo, como si nada. Increíble. Y entonces llegó el momentazo. Cerca del final, en el último tramo, Juan alcanza a Ann. Sí. Y la adelanta como una flecha, dicen, con la capa blanca ondeando. Fue tan brutal, tan aparentemente fácil después de tantos kilómetros, que Ann, desmoralizada, casi abandona. ¡Qué imagen! El corredor casi descalzo, con la sandalia rota, superando a la atleta súper equipada. Exacto. Un contraste brutal. Juan Herrera ganó, ¿no? Sí. Y pulverizando el récord de la carrera por casi media hora. Una barbaridad. Y Ann llegó segunda, pero también batiendo su marca. Exacto. Y Martimano, con su rodilla embrujada, llegó tercero. Alucinante. Dominio total. Primero, tercero, cuarto, quinto, fue una demostración bestial. Y ahí se ve clarísimo el choque. La estrategia analítica de Ann frente al correr instintivo, tradicional, comunitario de los tarahumaras. Una victoria increíble, pero, por lo que cuentan los textos, fue como el principio del fin de esa aventura, ¿no? Tristemente sí. El éxito o se le subió a la cabeza a Fisher o simplemente sacó lo peor de él. Empezó a volverse errático, muy conflictivo. Sí. La descripción es bastante fea. Acusaciones de que la carrera estaba amañada para que ganara Ann, peleas con los patrocinadores, Exigiéndoles pasta por usar la imagen de sus tarahumaras. incluso cobrando a otros corredores por hacerse fotos con ellos. Las acusaciones se volvieron delirantes. Sobornos, agresiones inventadas. Un comportamiento que, lógicamente, acabó por quemar todos los puentes. Y lo más triste es cómo lo vivieron ellos, los tarahumaras. Claro, se dieron cuenta de toda esa tensión, esa codicia. Veían a los chavochis, a los forasteros, gritarse unos a otros. Veían cómo Fisher mejoraba su camioneta mientras ellos volvían a casa con unas pocas bolsas de maíz. Exacto. Después de correr cientos de millas, lejos de sus familias, de sus campos, se sintieron utilizados otra vez. Como esclavos, llega a decir el texto. Es muy duro. Es descorazonador, la verdad. Y la consecuencia fue drástica. Sí, dijeron hasta aquí hemos llegado. Se retiraron de las carreras en Estados Unidos y, bueno, volvieron a su aislamiento. Un final muy, muy agridulce. Y justo en este punto los fragmentos nos meten otra perspectiva, ¿no? Más profunda, la del entrenador Joe Vigil. Eso es. Un tipo que llevaba años estudiando a corredores de todo el mundo, buscando como el santo grial del correr largas distancias. El arte perdido lo llama. Exacto. Y para él, los tarahumaras eran eso, la encarnación perfecta de los corredores por naturaleza. Vigil veía que su éxito no era solo físico, ¿verdad? Era algo más. Sí, era mental, espiritual. Corren por el puro placer de hacerlo, por la comunidad, no por medallas, ni contratos, ni por adelgazar. Y lo contrasta con cómo lo vemos nosotros en Occidente, ¿no? Que a menudo es un medio para un fin. Claro, corres para estar delgado, para ganar una carrera, para cumplir un plan. Es casi como una transacción, y por eso, dice Vigil, mucha gente acaba odiando correr. En cambio, los tarahumaras, según esta visión, nunca perdieron ese amor original por correr. Lo ven casi como la primera forma de arte de la humanidad. Algo ligado a la supervivencia, sí, pero también a la alegría, a la creación. Como esas pinturas rupestres que mencionan, del hombre corredor. Y esto conecta de una forma que a mí me pareció fascinante con la biología evolutiva. Sí, lo que cuenta el Dr. Bramble, su argumento es potentísimo. Que no es solo que podamos correr largas distancias, es que evolucionamos para eso. Exacto. Probablemente para cazar por persistencia, agotar a la presa persiguiéndola durante horas y horas bajo el sol. Y menciona características nuestras que son clave, ¿no? Claro,
el tendón de Aquiles, el ligamento de la nuca que nos estabiliza la cabeza, la capacidad de sudar para refrigerarnos. Todo eso nos hace máquinas de resistencia brutales. Mejores que los caballos en distancias muy largas, dice. Sí. Y ojo al dato que suelta Bramble, ¿Cuál? que nuestro pico de rendimiento en resistencia podría llegar mucho más tarde de lo que pensamos, quizás pasados los 60 años. 60. Y que esto vale para hombres y mujeres. Desafía totalmente esa idea de la brecha de género en ultradistancia y la imagen de la mujer prehistórica esperando en la cueva. No, parece que todos estábamos ahí fuera, corriendo. Entonces, la idea de fondo es potente. Mucho. Si correr está tan metido en nuestra biología, en nuestra esencia, ¿qué pasa cuando dejamos de hacerlo? Que es lo que hemos hecho en gran medida, ¿no? Exacto. Y los textos sugieren que quizás ahí esté la raíz de muchos males modernos. Obesidad, problemas de corazón, depresión, incluso esa codicia que vimos antes. Podrían ser síntomas de esa desconexión con nuestra naturaleza corredora. Los tarahumaras, al mantener esa conexión, pues quizás por eso esquivan esos problemas. Como trataron a sus amigos tarahumaras y decidió que había que hacer algo diferente. Su plan era organizar una carrera, pero allí no, en casa. Exacto. En las barrancas, en su territorio y con sus reglas. Una carrera que fuera una celebración de su cultura, no una explotación. Quería juntar a corredores de élite del mundo moderno, como Scott Jurek, quizá Andresson, con los mejores tarahumaras. Eso, para compartir, competir amistosamente, aprender unos de otros, unir mundos. Una idea preciosa, pero imagino que llena de dificultades. Enormes. La logística en un sitio tan remoto, los peligros del terreno y la presencia de los narcos. Sí, mencionan la muerte de Marcelino Luna, el hijo de Manuel. Muy duro. Sí, un recordatorio muy sombrío de la realidad de las barrancas. Pero Caballo siguió adelante. Contactó a Jurek con una conexión a internet casi milagrosa desde Urique. Y al final lo consiguió. Organizó la carrera. ¿Y cómo fue ese encuentro de mundos allí, en las barrancas? Pues fue tan duro como se esperaba, pero también tan especial como él soñaba. Hubo pique, ¿no? Sí, claro. Tensión competitiva, sobre todo entre el campeón local Arnulfo Quimare y Scott Jurek, al que apodaron El Venado. ¿Y momentos límite también? Sí. Jen Shelton, brujita, que tuvo una caída terrible pero se levantó y siguió. O Ted Descalzo, el corredor minimalista que llegó a beberse su propia orina. ¡Qué fuerte! Por ignorar los consejos de Caballo sobre correr sin protección en ese terreno tan brutal. Suena extremo, desde luego. Pero más allá de la dureza, ¿se consiguió ese espíritu de unión que buscaba Caballo? Totalmente. Los textos describen una camaradería increíble, un respeto mutuo entre culturas súper diferentes, unidas por el simple hecho de correr por esas montañas. ¿Y quién ganó al final? Ganó Arnulfo, el tarahumara. Superó a Scott Jurek por muy poquito, demostrando la fuerza de correr en casa, supongo. Pero la sensación es que la victoria fue de todos, ¿no? Exacto. La sensación que transmiten es esa. Un triunfo de ese espíritu corredor que Caballo quería celebrar. Qué final tan potente para esta exploración a través de Nacidos para Correr. Nos deja imágenes que se quedan grabadas. Sí. Esos corredores casi ancestrales, con sus sandalias de neumático, compitiendo y ganando a atletas modernos súper preparados. La belleza salvaje y también peligrosa de las barrancas y la figura de Caballo Blanco, claro, ese gringo que encontró su sitio corriendo con ellos. Desde luego, te deja claro que correr puede ser, muchísimo más que solo mover las piernas. Hemos visto cómo los tarahumaras, al menos en la visión de estos fragmentos, representan una forma de vivir y de moverse donde lo importante es la comunidad, la alegría de hacerlo, y una conexión muy profunda con nuestras capacidades naturales. Su historia te hace mirar tus zapatillas de última generación, tu reloj GPS y preguntarte, vale, ¿y yo por qué corro? Y quizás para darle una última vuelta, ¿no?, como reflexión final que nos dejan estas fuentes. Si esto de correr es tan nuestro, tan biológico, y al olvidarlo hemos abierto la puerta a ciertos problemas, ¿qué otras habilidades, qué otras conexiones ancestrales podríamos estar dejando de lado en nuestra vida actual? Buena pregunta, sí. ¿Y qué consecuencias silenciosas puede tener esa desconexión con otras partes de lo que somos, ¿no? Ahí queda eso, para seguir dándole vueltas. Cuadernos de conversaciones.